Bien, voy a ocultar también aquí. Entonces me avisan por favor si alguien quiere entrar, porque también cerré la lista de los participantes. Tenemos para el día de hoy, que es 3 de junio, tenemos varios temas que revisar, porque hay videos que no les he enviado acerca de tipos de terapia que tienen que utilizar para sus planes terapéuticos. Entonces vamos a revisar todos ellos y luego vamos a hablar de qué es lo que vi en general en sus trabajos, y a algunos equipos les escribí que todavía quería verlos en supervisión. No son muchos, pero sí son algunos de lenguaje infantil sobre todo. Entonces, les acabo de enviar hace unos minutos el video que explica acerca de la secuencia de golpeo y la memoria de trabajo verbal. Entonces, creo que en ese video queda muy claro. Véanlo por favor, y si tienen alguna duda me escriben en el chat del grupo para que lo aclaremos. Ahorita lo que vamos a ver entonces son diferentes técnicas. Me recuerdan si hay alguna que no consideremos, porque vamos a revisar la terapia para tener un enfoque psicomotor y hacer surgir el vocabulario y los significados de palabras. Vamos a revisar las constelaciones de argumentos para hacer surgir la oración gramaticalmente completa y correcta. Debo aclarar en ese momento por qué la TOA no sirve para eso. O sea, en algunos casos se usará la TOA y en otros casos se usará lo de las constelaciones de argumentos. Y creo que son las dos únicas que me hacen falta. Por favor, los que están aquí presentes y saben en lo que les escribí en sus chats, ahí les dije, por favor, recuérdame en la clase de hoy que mencionemos acerca de esta terapia. Empecemos entonces con la terapia de enfoque psicomotor. Ustedes saben que Víctor da Fonseca representa una ramita de la psicomotricidad que se dedica a proponer la evaluación y la intervención para cuestiones psicomotoras que impactan en lo cognitivo. Porque hay otra rama, ya no me acuerdo el nombre del autor, pero hay otra rama que representa un francés que permite desde el enfoque psicomotor abordar los trastornos emocionales. Entonces, por ejemplo, te envuelven en una sábana y te hacen que te pongas en posición fetal y te hacen como evocar un poco tu época en la que estabas en el vientre de la madre. Ejemplos como esos son la terapia con enfoque psicomotor, pero para cuestiones emocionales. Nosotros tomamos de la ramita de lo cognitivo, entonces nosotros tomamos de la que representa da Fonseca. En algún congreso de psicomotricidad que hizo la maestría en psicomotricidad que se oferta en una universidad particular en la Ciudad de México, hace ya bastantes años, serán que como 15 años o un poco más, vino da Fonseca y vino el otro autor, invitados por esta maestría. Hicieron el primer congreso de psicomotricidad y tuve la fortuna de asistir a ese congreso y entonces conocer a estos dos autores, y a da Fonseca le acompañaban algunos estudiantes, y justo unos de estos hicieron un taller donde mostraron esto que les voy a compartir. Mostraron cuál era la terapia del lenguaje con enfoque psicomotor. En aquel tiempo había una editorial, estoy tratando de ver por detrás, tengo mi librero, a ver si tengo alguno de los tomos de esa editorial, pero había una editorial en aquel tiempo que incluso nos iban a vender hasta la facultad. Uno de sus tomos traía un apartado de lo psicomotor, y en ese tomo había un capítulo chiquito que hablaba de esta terapia. Es el único lugar donde se encuentra publicado o escrito esto. No hay ningún otro donde lo podamos ubicar. Entonces, después de esto que yo les voy a compartir, no habrá otro lugar donde lo encuentren. Seguramente si le escriben a da Fonseca y le preguntan por esto, pues él les pueda dar alguna información, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿de qué trataba esta terapia? O sea, ¿qué hace diferente a la terapia del lenguaje de da Fonseca de la terapia del lenguaje que damos nosotros, los que no somos psicomotricistas? Y la diferencia es que ellos ocupan el cuerpo, el movimiento, y ocupan el espacio donde van a representar los conceptos y demás de forma diferente a nosotros.
Así que ellos narraban que se tiene que utilizar un cuarto grande y que, imaginen que este es el cuarto, y ese cuarto grande se tiene que repartir en varios espacios. Por ejemplo, esta zona de acá va a ser donde se vive ese tipo de terapia. En esta zona de acá puede haber materiales. Acá es donde tenemos la mesa de trabajo con las sillitas, ¿no?, para trabajar con el terapeuta. Y acá puede estar, por ejemplo, un espejo. Bueno, entonces, decía Da Fonseca que esta sección, no Da Fonseca, los estudiantes de Da Fonseca decían que en esta parte de acá ellos tenían acondicionado como si fuera un ring, de esos rings de lucha libre o de box, así, ¿no? Tenían como un ring, o sea, sus lacitos y sus postecitos, ¿no? De manera que cuando el niño se metía aquí dentro, sabía que tenía que ocurrir algo diferente, se estaba metiendo a un lugar donde iba a pasar algo distinto. De este lado de acá lo que tenían era, pues, los accesorios, estos son ganchitos, ¿no?, se supone. Acá tienen colgada ropa y accesorios. Entonces ellos planeaban, para empezar estas sesiones eran de tipo grupal. No, dijeron que no funcionaba tanto si se hacían de forma individual. Lo que creo que podemos hacer nosotros, a ver, voy a admitir a Jennifer, lo que creo que podemos hacer nosotros es que podemos invitar a más terapeutas en caso de que no haya más niños y entonces formar un grupo entre nosotros mismos, pero lo ideal es que sea un grupo de niños, no un grupo de adultos y niños. Pero bueno, pues mínimo un coterapeuta, un terapeuta y el niño mínimo. Y se ponían como meta esto, decían ellos que formaban palabras y significados a partir de categorías semánticas que fueran concretas. Entonces recuerdo bien que pusieron el ejemplo de la primera categoría, que eran los animales. Y dentro de los animales entonces iban a hacer contrastes de animales que fueran diferentes. Por ejemplo, el conejo, porque el conejo destaca en rasgos, ¿no?, que son distintivos del conejo. Y además del conejo, supongan ustedes que va a ser, a ver, el conejo salta, uno que no salte y no tenga orejas granotas, por ejemplo, la tortuga. Entonces, el niño elige, o ustedes le asignan el personaje al niño, tú vas a ser el conejo, yo voy a ser la tortuga. Antes de eso, le ponían al niño un video donde pudiera mirar este personaje que iba a representar. Entonces, por ejemplo, le ponían un video del conejito, si es que él va a ser el conejo. Y por otro lado, le ponen el video de los otros que también van a participar, ¿no? En este caso podría ser el conejo, la tortuga, el caballo y, por ejemplo, el ratón. Miran, ese video tiene que ser muy chiquito, ese video tiene que ser de más o menos, pues 1 minuto, ¿no? Minuto y medio, algo así. No se tiene que comer mucho tiempo en la terapia, pero sí se tiene que ver un video. Ahora, estoy hablándoles de hace más de 15 años, entonces, pues todavía nuestros celulares de esas épocas no corrían los videos como ahora, ¿no? Yo creo que ahora puedes mostrar esos videos muy, muy bien en tu celular. Pero en aquel tiempo tenía que ser, pues, meter tu CD, ¿no? O buscar en la computadora, pero como sea, tenía que ser en una cosa grande. Ven el video entonces y luego se caracterizan. Así que esta sección de aquí es para caracterizarse. Entonces tú tienes ya de esas diademas donde tienen las orejotas, ¿no? O esas orejas que vienen como con broches de estos que les llaman cucarachas, ¿no? O de estos brochecitos del pelo grandes. Entonces pones las orejitas, pones el rabo, pones un poquito en el cuerpo, ¿no? Tal vez la forma de las patitas, porque no es lo mismo la pezuña del caballo que las patitas peludas del conejo, ¿no? O las patitas que son deditos largos y sin pelo de los ratones y así. Bueno, imagínense la tortuguita, pues tienes que poner el caparazón, ¿no? Entonces se caracterizan con los rasgos distintivos. Los rasgos generales son aquellos rasgos, por cierto, me acuerdan que les tengo que dar
la terapia para la formación de las imágenes internas. Ahí vamos a hablar más de estos rasgos. Entonces, los rasgos generales son aquellos que se comparten entre todos los animales, y todos los animales tienen cabeza y tienen con qué desplazarse, sean alas, patas, ¿no? Y tienen un cuerpo donde guardan los órganos y donde llega el alimento, donde está el corazón. Entonces todos los animales comparten eso, pero lo que los hace distintivos son lo que hay en su cabeza, lo que hay en sus extremidades, lo que hay en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que hay en el cuerpo de la tortuga pues es lo distintivo, porque ese cuerpo está guardado dentro del caparazón. Pero en cambio lo que hace distintivo al conejo pues son sus orejotas y son su rabito, ¿no? Su rabito pequeño y peludo. Y así. Entonces tú acá tienes lo que permite caracterizar justo a esos rasgos distintivos para poder tener el rol de esos animales. Entonces te disfrazas. Ya estás caracterizado, vienes y te ves en el espejo, ¿no? Que estén las orejitas en su lugar, la colita, etc. Y te metes acá. Y cuando te metes acá, tú ya eres eso. Entonces ya no puedes utilizar el lenguaje hablado. Porque cuando te metes acá adentro eres una tortuga, o cuando te metes acá adentro eres un conejo. Entonces, si eres un conejo, pues te pones en la posición de conejo y vas a saltar como conejo y mover tu naricita como conejo y las orejas, ¿no? Prestar atención. En cambio, si eres una tortuga, pues entonces vas a estar lentamente desplazándote, ¿no? Y a veces quieto. Así que aquí adentro cada quien se comporta como el rol que le corresponde. Así que están ahí un rato comportándose. Claro, tú esto lo explicaste antes acá, ¿no? Tú les enseñaste el video acá, tú les explicaste que cada uno va a hacer eso, que se fijen muy bien cómo lo van a hacer, porque tienen que caminar como ellos, comer como ellos, hacer los ruidos que ellos hacen. Entonces cada quien está viendo el personaje que le toca. Deberías de tener entonces varias, por eso no te debes de tardar mucho con un video, porque si son 4 niños, hasta los 6 minutos después estás terminando de ver el último video, y entonces esto se vuelve, si hay algún chico con problemas atencionales, pues ya pasó su tiempo y ya se le olvidó lo que iba a hacer. Entonces, lo ideal es que como que sea al mismo tiempo todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por eso vas a poner todos los animales juntos en un video? No. Videos distintos, pero más o menos al mismo tiempo les vas mostrando estos videos. Ok, se meten acá y hacen esa caracterización, ¿no? Un ratito. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues no puedes estar acá media hora. Pero entre que platicas, enseñas el video, se caracterizan, se revisan, van y corrigen, se meten y actúan, pues entonces sí, ya vas como 15 minutos o 20 minutos. Bueno, luego salen de aquí, entonces aquí se llama vivenciar los rasgos, ¿sale? Esa frase apréndansela porque es técnica y o sea, es de nuestra profesión y tiene que ver con la posibilidad de desarrollar los significados de las palabras. Entonces, ¿cómo vas a hacer para ponerle un significado a una palabra cuando un niño no ha formado los significados de manera natural? Entonces lo harías a través de la vivencia de los rasgos, entonces vivenciando rasgos. Voy a cerrar tantito porque ya son muchos ladridos y demás. Si escuchaban mejor con la ventana abierta, me dicen y la abro. Entonces, aquí se trata de vivenciar los rasgos. Si ustedes quieren leer en la actualidad sobre esto, 15 años después o 17 años después, ya existe una teoría que habla de cómo esto es importante y se llama la embodied cognition. Entonces, esta teoría de la cognición metida, ¿no? Representada o vivenciada en el propio cuerpo, está muy de moda, tiene como unos, ¿qué serán? Pues cuando muy viejas serán 6 años, pero yo creo que en los últimos 3 años se ha escrito mucho más de esta. Y empieza a hablar de la importancia de las zonas motoras de nuestro cerebro, o sea, estas áreas primarias, sobre todo secundarias, de nuestra corteza cerebral, donde están las neuronas espejo,
Y dicen cómo el hecho de mover el cuerpo y experimentar con el cuerpo las acciones que luego se representan con palabras, justo permiten que se formen los verbos y los significados. Entonces la teoría de la embodied cognition nos dice que vivenciar lo semántico es relevante para la formación de los primeros rasgos conceptuales, ¿no? De los primeros rasgos semánticos. Y es que los rasgos semánticos al inicio son perceptos, no son conceptos. O sea, son cosas que se perciben a través de los sentidos. Entonces, estos dos nos hablan del momento en el que el concepto todavía no es concepto, pero ¿qué es antes de ser concepto? Es un percepto. Y entonces habla de los rasgos físicos, el rasgo físico, es decir, el tamaño, el color, el número de patas, ¿no? Y el rasgo funcional, o sea, rebota, se mete, se avienta, está frío y se bebe. ¿Para qué sirve? Entonces, cuando se meten aquí, los niños hacen esta embodied cognition, ellos están vivenciando los rasgos. Cuando salen de ahí, entonces es un poquito como en la TOA, en la mesa de pensar. Se van acá y cada quien tiene que decir qué es un conejo. O sea, cada quien describe el personaje que le tocó. Entonces, ¿qué es un conejo? Y te tienen que hablar de esto. Un conejo es un animal que tiene orejas grandes, es un animal que salta, es un animal que mueve su orejita, es un animal que cuando escucha algo se queda quieto y las orejitas se mueven. Y es cuando habla de saltar, está hablando de lo funcional. Y así que es un caballo, que es un ratón, que es una tortuga, entonces lo hablarán a partir de esto. Y han formado en ese momento, en ese día, han formado los primitivos conceptuales, ¿no? La génesis del concepto. Y entonces esa palabra ya no se pierde, porque si una palabra tiene significado, no puede perderse, ya es signo lingüístico, ya es significado significante y está en abstracción. Así que esta propuesta es muy bonita y por supuesto muy exitosa. Yo les diría, no puedes meter aquí 15 niños, porque además el niño que está narrando, el niño que fue conejo y está narrando lo que es ser conejo, además es enriquecido por sus compañeros que lo vieron ser conejo y entonces pueden decir, por ejemplo, ¿no? Pero además tiene una cola chiquita, que es algo que se le olvidó, y eso lo dice tal vez el caballo, que tiene su colota larga y que tuvo que estarla moviendo, ¿no? Para espantarse las moscas, por ejemplo. Y entonces le llama mucho la atención el rasgo de la cola, pero el que hizo el rol de conejo se concentró en sus orejas porque tal vez eso es lo que más le llamó la atención en el video. Entonces los niños discuten acerca de lo que vieron en los otros. ¿Se puede regresar y vivir más esos rasgos? Sí, se podría, por ejemplo, pero a ver, ¿qué más hace un conejo? A ver, regresémonos, otra vez, cada quien va a hacer. Y entonces se salen de aquí y a ver de nuevo, a ver, platiquemos. Entonces, ¿qué es un conejo? ¿Qué es un caballo? ¿Qué es una tortuga? Ahora, otra categoría que nos dieron ejemplo ese día, otra categoría son, por ejemplo, las personas. Y dijeron, está el anciano o el abuelo, está el bebé, está el señor o la señora. Y entonces, ¿cómo se hace la vivencia de esos rasgos? Pues la vivencia de esos rasgos sería, el bebé tiene que traer un pañal puesto, tiene que pedir su mamila y llorar todo el tiempo y gatear. En cambio, el viejito tiene que ir con su bastón y su chalequito porque siempre tiene frío y encorvadito y caminando así y todo el tiempo, ¿no? Es decir, no se acuerda de la palabra. Y en cambio el señor o la señora, pues la señora con sus tacones, ¿no? O el señor con su pantalón y su cinturón, o sea, más o menos representando el estereotipo de la persona. Depende del nivel social y cultural del niño, ¿no? Si es un niño de muy, muy altos recursos, pues seguramente los señores y señoras que le rodean están
muy bien vestidos y muy formales, y seguramente si es de una clase económica media baja, pues seguramente la diferencia entre señores, señoras y niños será tal vez pues que se comporten un poco más serios, ¿no? O tal vez la señora usa un mandil, no lo sé. En mi casa, por ejemplo, sería que las señoras andamos en chanclas, ¿no? Pero bueno, depende del nivel. Les digo, el nivel del niño, en función de eso, ustedes le buscan lo que van a poner aquí para caracterizarse. Ok, entonces se meten acá y hacen la vivencia de esos rasgos, y cuando salen hablan de qué es un señor o qué es una señora, qué es un bebé, qué es un abuelito o qué es un anciano. Bien, sí es muy exitoso, lo único es que no hay muchos campos semánticos para trabajar, porque a verse una silla, a verse una cama, pues necesitas campos semánticos de cosas que tengan movimiento, y a verse unas tijeras, pues va a estar bien complicado. Así que, de no ser que busques diferentes campos semánticos de animales, ¿no? Pájaros, contra, no sé, no es tanto tiempo en el que vas a estar haciendo terapia con enfoque psicomotor, pero afortunadamente el cerebro tiene algo que se llama generalización del aprendizaje. Entonces, el cerebro adquiere un nuevo conocimiento, y para adquirirlo lleva cierta estrategia y se aprende esa estrategia, y cuando hay un aprendizaje, cuando hay un conocimiento similar, le aplica la misma estrategia de aprendizaje. Entonces a eso se llama generalizar. Así que tú le estás enseñando al cerebro que se tiene que fijar en rasgos distintivos, y que tiene que fijarse en lo físico y en lo funcional que hace diferente a un elemento de otro dentro de la misma categoría. Y entonces esto lo aplica a todos lados. Y de esa manera te vas a encontrar a futuro, como yo me encontré a dos niños. Les comparto estos dos casos de manera rápida para que sepan lo que deben de provocar en el cerebro de los niños. Esto lo escuché en dos niños que no les di yo terapia, y que me los encontré, pues no son de mi familia, ni son amigos, ni nada. Uno de ellos estaba allá en donde está, antes se llamaba Parque de Chapultepec, ahora ya no sé cómo se llama, pero es el que está por la Luna, ¿no? Por Chapultepec se llama ahí. Ahí a un lado hay un DIF, y hace muchísimos años, muchos años, ahí daban terapias del lenguaje, aprendizaje, y daban muchas consultas, y entonces yo era pues más o menos niña y fui ahí, y había un barandal que daba hacia el lugar donde nace el agua, y estaba ahí un niño mirando, y había patos, pero ese niño jamás nunca había visto un pato en su vida. Así que ese niño estaba ahí muy interesado mirando, y cuando su mamá sale de la consulta, le dice el niño: mamá, mira, ahí hay unas como gallinas, pero esas gallinas tienen un pico así, y esas gallinas tienen, mira, sus dedos pegados, y hacen la colita así cuando caminan, y nadan, y yo creo que esas no son gallinas, mamá. No sé qué son, pero parecen gallinas, pero no son gallinas. Y ya la mamá se ríe, ¿no? Y dice: esos son patos. Pero se fijan, su cerebro de este niño hizo esa búsqueda de se parece a la gallina, pero no, porque sus rasgos distintivos de son tales, y esos no los tiene la gallina. Ese cerebro estaba aplicando las estrategias que tenía para conocer animales de un mismo campo semántico y distinguir si eran o no eran. Bueno, eso fue ahí. Ya se hizo borroso otra vez el video. Después, hace como ¿cuántos años? Pues yo acababa de salir de la licenciatura, entonces era como el año 99. Y mi vecinito del lado derecho de mi casa, vino de vacaciones. Era un niño que no vivía en Morelos, creo que ni siquiera vivía en el país. Total, que vino de vacaciones y está jugando con su pelotita, y se le vuela la pelota a mi patio. Entonces nos separa solamente una barda, ¿no? Su casa y la mía. Así que el niño sale y toca en mi casa y pide entrar, pide la pelota, pero yo tenía en ese tiempo un perro cachorro, era un Shar Pei,
Ya ven que son todos arrugados, pero además era un Shar-Pei gordito, así que ya se imaginarán ese cachorro, era negro, totalmente negro, gordo y todo arrugado, y entonces la colita de los Shar-Peis es como la de los marranitos, ¿no? Como que se les hace rosquita. Y entonces estaba tan gordito ese perrito que cuando caminaba jadeaba, y pues al jadear hace, ¿no? La lengua de cuelga. Así que se mete el niño por su pelotita, el cachorro ve al niño y va con toda la velocidad que le es posible de su gordito cuerpo, y entonces empieza a jadear, ¿no? Y el niño ve al perro y se le queda viendo raro y lleva su pelotita y lo ve, y total se sale, le cierro y se echa a correr el niño, llega a su casa y escucho a través de la barra, escucho que dice, oye mamá, allá del otro lado había un marrano, pero era un marrano raro, porque ese marrano le hacía... y ese marrano además tenía unas patas con uñitas, pero yo creo que ese no era un marrano, tal vez era un perro, pero ¿qué sería, mamá? Entonces vean cómo estos dos niños de épocas distintas, en momentos distintos, hicieron exactamente lo mismo. Se fijaron en los rasgos distintivos del animal que ellos consideraban que era y notaron las diferencias en los rasgos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer con esta terapia. Cuando nosotros les enseñemos a los niños a fijarse en eso, luego su cerebrito va a generalizar y va a hacer lo mismo que hicieron estos niños. Pero a estos niños nadie les dio terapia. Su cerebro era sano y lograron hacer esto de manera natural. Nosotros vamos a trabajar con niños que no son sanos, que nacen con cerebros diferentes, que no están logrando hacer el insight o el procesamiento cognitivo ideal para que les caiga el 20 de cómo desarrollar los significados. Pero nosotros los terapeutas hacemos esto de manera externa. Lo vivenciamos, acuérdense de esto importante, lo vivenciamos porque así se sabe que se forman los significados de las palabras. Bien, con esto termina esta terapia a la que le vamos a llamar terapia del lenguaje con enfoque psicomotor. Y sirve para aumentar el vocabulario y para formar los significados de las palabras, pero estamos hablando de sustantivos. Formamos los significados de las palabras y con ello creamos enlaces semánticos entre palabras. Bueno, les doy un tiempo para que participen con preguntas. ¿Qué dudas tienen acerca de esta terapia? ¿A partir de los cuántos años se puede aplicar esta terapia? Ok, esa pregunta es muy, muy importante. Esta terapia solamente se da en el preescolar, no la puedes dar en la primaria, y si la llegas a dar en la primaria, se tiene que tratar de un niño que tiene un vocabulario muy disminuido, tiene una pobreza semántica impresionante y tiene un déficit intelectual, ¿sale? Tiene discapacidad intelectual además. Porque de otra manera, la semántica o sea, no tendría que haber habido problema. Si está en primaria y necesita esta terapia es porque cognitivamente tiene un montón de dificultades, pero esta terapia generalmente la das en la etapa preescolar. ¿Otra pregunta? Soy Jorge, dice Raquel porque sobre mi mamá. Okay. En otro caso, que el hijo no conozca el animal, que sea un animal básico como un pato o un conejo, ¿se tiene que cambiar o se tiene que agregar el animal a su conocimiento? Esto que dices también es muy importante, porque por favor, utilicen primero los animales que el niño sí conozca. Entonces, para esto se pueden ayudar de los cuestionarios que aplicaron a los papás en la evaluación sobre el vocabulario, como los cuestionarios estos de MacArthur. O bien pregúntenle a los papás a ver qué animales hay en su casa y qué animales hay en las casas que ellos visitan y en el lugar que les rodea, porque a lo mejor ellos no tienen un caballo, pero yo, por ejemplo, vivo en Ocotepec y ver caballos en Ocotepec sí es más o menos común, ver vacas, a lo mejor no tanto como los caballos, pero también uno puede ver por ahí vacas. Pero si estás en el centro de Cuernavaca, pues no vas a ver un caballo, no vas a ver una vaca, pero seguramente sí perros y las urracas, ¿no? Entonces
te escogerías a lo mejor ratones en las casas, pececitos, algo así. Tiene que ser primero los animales, o sea, tu primera sesión con los animales que él conoce. Y en la siguiente sí ya puedes poner otros animales. Gracias. Nada más, nunca vayan a poner, por ejemplo, el ñu, ¿no? El ñu, el ese que parece toro, pero no es toro, pero, o sea, no, porque hasta cuesta trabajo evocarlo, ¿no? O por ejemplo, el pajarito este que se llama, o el ave esta que se llama kiwi, ¿no? Que no tiene ni alas. Están tan chiquititas que ni las usan ni las mueven ni nada y pareciera un cuerpo sin alas, con 2 patas nada más. No, pues tampoco vas a poner un kiwi, tampoco vas a poner un ñu, vas a poner cosas que en algún momento el niño sea capaz de ver. Pues por ejemplo, vive en el centro de Cuernavaca, pero sí vale la pena que le pongas caballo, vaca, porque en algún momento de su vida va a pasar por un lugar donde va a ver algo así. Gracias. Sí. ¿Quién? Yo tengo una duda. ¿Sí? Ya no entendí muy bien. ¿Cuánto es lo recomendado que se esté en el ring? ¿Cuánto es lo recomendado que perdón? Que se esté en el ring, vivenciando pues los animales. ¿Cuántas veces tendrías que hacer esto? No, ¿por cuánto tiempo? No sé, 5 minutos, 10 minutos. Yo creo que esto, hacerlo en menos de 30 minutos, es complicado si tienes 2 niños. Si tienes un solo niño, a lo mejor en 20 minutos, tal vez en 20 minutos acabes, pero no menos de 20 minutos. Entonces, entre 20 minutos y media hora sería lo ideal. En total, ¿no? Enseñando el video y todo. Y en el ring, específicamente ahí. Ay, no te escucho lo último. En el ring, específicamente ahí, en esa parte, silenciando. Lo que tú consideres que es suficiente para que el niño ya haya hecho todos los pasos, porque a lo mejor con 5 minutos ya está haciendo demasiado, o en algunos otros niños están muy divertidos y llevan 5 minutos y todavía pueden seguir vivenciando rasgos. Entonces ahí tú moderas el tiempo. Menos de 5 minutos no. Más de 10 minutos tampoco. Yo creería que 5 minutos dentro del ring es suficiente. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, maestra. ¿Sí? Estaban comentando que solo se podía en niños de preescolar. Sí. Yo tengo un paciente en servicio social que va en segundo de secundaria y no se sabe los animales. En ese caso, porque tiene muy vocabulario pobre, tiene otras cosas, ¿no? Ahí lo puedo utilizar, pero lo puedo modificar o no se podría. No, ya no. ¿Sabes por qué ya no? Porque ya pasó la etapa, o sea, hay etapas de desarrollo crítico. Y la semántica, su etapa de desarrollo crítico son los 5 años de edad. Después de esa etapa, tú ya no puedes imitar lo natural, tienes que hacer una estrategia muy artificial. Entonces, para esa persona serviría lo que voy a enseñar ahorita sobre imágenes internas. Okay. Y lo que voy a enseñar sobre las constelaciones de los argumentos. Ok, gracias, maestra. ¿Otra pregunta? Bien, parece que ya no hay entonces. Muy buenas sus preguntas. Ahora vamos a ver de una vez sobre las imágenes internas. Acuérdense que Vygotsky, que fue el que nos hizo estudiar al lenguaje como la herramienta de comunicación del ser humano y no como algo lingüístico nada más, Vygotsky hablaba de una unidad de análisis, que es la palabra, que es el signo lingüístico, y dijo que esa representación dual que tenemos, esa abstracción dual, también se aplica, ¿no?, luego a la oración. Entonces el signo lingüístico puede ser una palabra, una oración, pero lo primero que surge en el desarrollo, eso no lo dijo Vygotsky, ¿no?, pero luego los psicolingüistas del desarrollo, tomando esta postura de Vygotsky, nos explican que el primer signo lingüístico que surge es la palabra, y en esa palabra la persona aprende a abstraer estas dos cosas, a hacer esta dualidad. Entonces, tenemos
en el signo lingüístico una fusión que solamente se puede separar si tenemos una lesión cerebral, porque de otra manera está totalmente integrado. Y en la medida en la que su complejidad sea la correcta, entre más rico sea, entre más complejo sea este signo lingüístico, ya se volvió a hacer, entre más complejo sea lo que forme cada parte, más rico es el signo lingüístico. Entonces, está formado por el significado y el significante. Luego hicieron muchísimas explicaciones acerca del significado, muchas explicaciones. Antes de mis 40 años me sabía los nombres de los autores que siguieron después de Saussure. Ahorita no me acuerdo ya, qué pena, pero bueno, hubo después de Saussure alguien que dijo, cuidado, porque como significado no podemos entender una sola cosa. Tenemos que saber que hay un referente y hay un concepto. Y hay palabras que poseen las dos cosas en su significado, pero hay palabras que solamente poseen concepto. Por ejemplo, la palabra unidad, no te puedo poner nunca unidad en la mano, ni te puedo tampoco dar la foto para que tú conozcas a unidad. Unidad es un concepto totalmente abstracto, o sea, solamente tiene concepto, no tiene referente. Pero mesa, te puedo poner una mesa chiquitita en tu mano, te puedo dar una foto de la mesa o tú mismo puedes palpar la mesa y usarla. Ese tiene referente y concepto. Lo que no pueden dejar de tener es el concepto, pero algunos además tienen referente y esas son las palabras concretas. En el desarrollo, lo primero que surge no es el concepto, porque el concepto es una abstracción muy compleja. Lo primero que surge en el desarrollo es la unión entre el significante y el referente. Por eso los niños, cuando les preguntas con la escala Wechsler y les dices, oye, ¿qué es un martillo? Y te dicen los niños, pues un martillo, ¿no? Y te lo dicen así como diciendo, ¡ay, qué tonto!, ¿no? Nunca has visto uno. Y entonces a ti te hace recordar esto. Dices, sí, pues ahorita lo que tú tienes en tu cabecita es la fusión entre el significante y el referente. Y tú crees conocer al martillo, pero no me puedes decir nada todavía sobre el martillo porque eres muy chiquito. Pero cuando sea más grande te dirá, es una herramienta que sirve para clavar y tiene una parte que es de metal o tiene que ser muy dura porque si no, si fuera de madera, el clavo haría una perforación y el clavo no entraría. Si fuera de piedra podría romperse, entonces tiene que ser una cabeza de metal y tiene otra parte donde tiene una abertura para que tú jales el clavo por si no lo clavaste bien, etcétera, ¿no? Un mango, eso es concepto. Pero al inicio solo es referente. Entonces ocurre que a veces las personas en el referente han metido datos que no son los rasgos distintivos. Así que a este referente en la mente se le llama imagen interna. Tenemos nosotros imágenes y están internalizadas, están abstraídas, entonces es una imagen interna, es decir, en abstracción. ¿Qué significa que sea una imagen en abstracción? Muy sencillo. Ponemos el ejemplo. Este ejemplo que les digo me lo dio mi hermano. Mi hermano estudió una maestría en ciencias en visión artificial. Él estudió inteligencia artificial, pero solamente la visión artificial. Y entonces, cuando estaba preparando su tesis, y él hablaba de estas capacidades de abstracción que buscaban que hiciera una computadora. Y como yo en ese tiempo estaba aprendiendo justo esto, me llamó mucho la atención en la explicación que él dio y jamás se me olvidó y me sirvió muy bien para entender esto de las palabras y sus imágenes internas y sus abstracciones. Y entonces él dijo algo así. Dice, yo voy a darle a la computadora
una imagen y le voy a decir a la computadora que eso es una etiqueta verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a decir a la computadora que eso que le voy a mostrar es una mano, pero la computadora va a recibir un chorro de información, porque ella no tiene una abstracción sobre la mano, y justo lo que yo quiero es que la computadora forme un significado de mano a partir de la imagen visual que yo le voy mostrando. Entonces ya ven que se utiliza un color verde de fondo para poder destacar lo que aparezca sobre este verde, ¿no? Entonces decía, ponemos un color verde de fondo y le ponemos a la computadora una mano. Entonces le decimos, lo que te ponga yo en el margen de este cuadrito, de esta medida, lo que aparezca ahí dentro, eso es mano. Entonces le tengo que poner una mano así, una mano así, una mano así, una mano así, 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 las manos en posiciones diferentes, ¿no? Entonces vas metiendo una mano, 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 etc. Pero luego le pongo manos de bebés, manos de viejitos, de mujeres, de hombres, de personas de tez morena oscura, morena clara, ¿no? Medio rojo, medio amarillo, blanco, Le pongo manos de hombres que son muy peludas, que están muy llenas de venas, manos arrugaditas de viejitos, manos de mujeres que tienen las uñotas larguísimas y pintadas, de los que se comen las uñas y casi no tienen. Y entonces van 100 manos. Cuando va en la mano número 100, la computadora está computando qué es el rasgo constante. Entonces se está dando cuenta que lo constante no es el color de la mano, pero que tiene que haber un color. Lo constante no es la presencia de vellos o ausencia de vellos, pero si hay vellos, tienen que estar en la parte de arriba, nunca habrá vellos acá en la palma. También se da cuenta que el color de la palma es más claro que el color del dorso. Y se da cuenta que cuando las falanges o las extremidades se van a flexionar, se flexionan siempre hacia la palma, nunca se flexionan al revés. Y que las uñas siempre están al final de estas falanges y que están en la parte del dorso, nunca están en la parte de la palma. Total que la mano empieza a encontrar, la computadora empieza a encontrar los rasgos constantes, los va computando. Después de la mano número 100, la computadora ya lo logró y ya tiene la constancia de rasgos. Y dice, mano es una cosa que es media rectangular, que tiene una parte sin extremidades y luego unas extensiones, 4 cercanas y una lejana, que tiene color claro acá, oscuro acá y que se dobla hacia acá. Y no necesariamente se tienen que doblar todos al mismo tiempo, se podrían doblar solo unos y dejar los otros, ¿no? Flexionados. Entonces, cuando llega la mano número 101, la computadora ahora sí ya la reconoce, y eso es una gnosia. Y entonces, ya eso que ha visto lo reconoce como mano, como los niños, ¿no? Ah, eso ha de ser una gallina, pero no, porque, ok, eso hace la computadora. Dice, esto es mano. Y además tiene la palabra mano, porque el de inteligencia artificial le dijo, lo que vas a ver es una mano, a ver, ve qué cosa es mano. Ok, entonces nosotros tenemos que hacer algo así porque la inteligencia artificial imita el procesamiento cognitivo del ser humano. Así que nuestro cerebro eso hace, no es una computadora que está computando, pues todo el mundo le dice a eso mano, nosotros vemos esas manos diferentes y reconocemos al final, esto es mano, su mano, mi mano, ¿no? La mano de la muñeca. Pero hay personas que no logran hacer ese cómputo de los rasgos que son distintivos, sino le ponen cosas que no son relevantes. Por ejemplo, para ser perro, ¿es esencial que tengan pelo? Pues es lo común, pero no es lo esencial, porque entonces los xoloscuincles, o si tú rapas a un perro ya no es perro, no, pues tiene que ser perro, ¿no? Pero a ver, a un perro ponle alas y quítale las patas, no, pues eso ya no es perro, ¿no? Es cualquier otra cosa, un alebrije o lo que tú quieras, pero no es un perro. Entonces el perro tiene que tener patas, eso sí es rasgo esencial, no existe perro sin patas. Así como no existe ave sin alas, serán chiquititas como las del kiwi, serán no funcionales como las del pingüino,
pero hay alas. Y así. Entonces, hay cerebros que se quedan, al hablar de rasgos, hay cerebros que no pueden entender cuáles son los rasgos generales y cuáles los distintivos. Ya se volvió a mover la cámara, vamos a ver si enfoca. Así. Sí, ya. No puede entender cuáles son los rasgos generales y los distintivos, y entonces mete información que no es pertinente. Esos rasgos físicos o esos rasgos funcionales no son pertinentes, no distinguen a un objeto de otro. Les voy a poner un ejemplo. El primer caso que a mí me tocó ver de problemas con imágenes internas fue un joven de preparatoria que llegó a rehabilitación a la clínica donde yo estudiaba la maestría. Y entonces este joven venía de un municipio lejano. Como yo estudiaba en Puebla, pues de algún municipio de Puebla, pero se aventaba 1 hora y media de camino. Imagínense ahora que este chico viene de un municipio lejos de aquí, de Morelos. Entonces no le pueden acompañar sus papás, pero viene su amigo, que también es de la misma edad, que es compañero de preparatoria, viene a verlo. Y entonces le estamos evaluando justo las imágenes internas. Pero se las estamos evaluando en un pizarrón porque él no puede trabajar en espacios chiquitos, ¿no? Entonces lo ponemos en el pizarrón y supongan ustedes que está ahorita él haciendo eso. Y le decimos, oye, dibuja un perro, un gato y un ratón. Y esto también jamás lo voy a olvidar porque me dejó muy claro lo que son las imágenes internas. Entonces él hacía esto. A ver, un perro, y hacía. Vamos a ponerlo con algo que siente más. Entonces hacía así. Ajá, un perro. Ahora, ¿qué más? Un gato. Y entonces, así. ¿Y qué más? Un ratón. Un ratón. Y entonces hacía así. Y su amigo, que lo estaba viendo con groserías, pues así como se llevan los hombres jóvenes entre ellos, ¿no? Con groserías, le dice, oye, cabrón, ¿pero ya te fijaste cómo lo estás haciendo? Estás dibujando lo mismo. Y el otro acá sudando, ¿no? Muy nervioso de que estaba haciendo evaluado. Y decía, sí, ¿no? Con sus groserías también. Sí, güey, ya me fijé. Pero es que no puedo, ya le borré y lo vuelvo a hacer y no me sale de otra manera. Sí, ya vi que son iguales. Este es un problema de imágenes internas, ¿se fijan? Tiene solo los rasgos generales, no tiene los rasgos distintivos. Claro, todo animal tiene cuerpo, cabeza y patas, y los animales que estábamos pidiendo, así está su posición en horizontal. Pero ¿qué diferencia hay? Otro ejemplo es el de un afásico. Este afásico, estábamos en la fase de rehabilitación de imágenes internas e íbamos, por el tipo de características de su afasia, lo teníamos que hacer verbal. Y entonces estábamos en una fase donde yo le había enseñado que a través de adivinanzas él podía encontrar la palabra a la que yo me refería. Entonces, por ejemplo, yo le decía, es algo que se usa en los pies, es algo que tiene suela y tacón para que cuando camines no se te encajen las piedras. Es algo que tiene, además, algo que sostiene a la suela y al tacón, que puede ser algo de piel y lo puedes amarrar con agujetas, o puede ser que traiga un resorte o un broche, una correa y un broche. Y la tienes que bolear o lo tienes que lavar. Y depende, si lo usas para trabajar, entonces seguramente lo boleas si es de piel, pero si lo usas para hacer deporte, seguramente será de tela o de piel muy flexible y lo lavas en lugar de bolearlo. Y ya entonces la persona, con sus problemas, comenzaba el pie, la media, la calceta, hasta que finalmente decía el zapato, ¿no? Bueno, cuando lo hizo varias veces bien y ya más o menos lograba a partir de los rasgos semánticos encontrar la palabra, ahora era el turno de él. Ahora él tenía que pensar en la imagen interna de algo y darme los rasgos semánticos para que yo adivinara. Y entonces esta persona comienza a decir lo siguiente. Dice, a ver qué evocan ustedes, a ver si evocan lo mismo que yo me imaginaba que era. Dice, es algo que va pegado al cuerpo, se usa debajo de la ropa y va pegado al cuerpo, pegado a la piel, y es chico y lo cuidamos mucho y no se debe de ver vaca,
pegado a la ropa en la piel, es algo que va debajo de la ropa, es pequeño, es muy importante, siempre lo andamos trayendo. Y pues yo dije, ¿qué será? Pues ropa interior, ¿no? Pero ropa interior, que pues un brasier tal vez, pero todo, una camiseta, pero bueno, camiseta, brasier, ¿no? Y me dice, no, y yo seguía tratando de decir, pues si no es eso, ¿qué cosa es que va debajo de la ropa, pegado al cuerpo? Siempre lo tienes que traer, no lo tienen que ver los demás, lo tienes que cuidar mucho, ¿no? Pues no se me ocurre otra cosa. Total, después de varios intentos me dice el señor, pues la cartera, ¿no? Y hace su saco así y saca la cartera. Ah, porque además me decía, es de color negro, es chiquito, ¿no? Y yo decía, ¿cómo negro, chico, qué? Esa es la cartera. Imagínense los rasgos físicos de la cartera. ¿En qué momento dijo sirve para guardar dinero? ¿En qué momento dijo tiene que ser pequeño para poderlo meter dentro de alguna bolsa? O sea, dijo cosas que aparentaban ser prendas de vestir, no, ¿cómo se le llama esto? La cartera no es una prenda de vestir, es un accesorio, o una bolsa, o dentro de la categoría de las cosas que sirven para guardar, ¿no? Dentro de las bolsas o algo así. Bueno, entonces, con esto les quiero decir, hay personas que en caso de lesión cerebral han perdido las imágenes internas, o hay personas como este joven de preparatoria que tiene muy poco en sus imágenes internas. Por tanto, ¿qué tanto hay de significado? Si tú el referente lo formas con calidad, entonces vas a poder saltar al concepto. Pero si el percepto no es bueno, no vas a poder llegar al concepto. Entonces hay gente, como lo que decía su compañera hace un ratito, es un chico de secundaria, creo decías, ¿no? O algo así, que lo que tiene es pobreza en vocabulario, pobreza en significados. Pues lo que tiene es esto, se quedó con imágenes internas muy pobres. Entonces, esto que les voy a enseñar sirve para enriquecer las imágenes internas, culminar el percepto y poder saltar al concepto. ¿Tienen dudas acerca de lo que es una imagen interna? Profesora, yo tengo una duda. Sí. Respecto al muchacho de preparatoria que dibujaba lo mismo, o sea, ¿no veía los perros o gatos o así? Sí, claro, sí, pero una cosa es verlos y otra cosa es que tu cerebro compute los rasgos de manera inteligente. Ok, eso es lo que le faltaba, ¿no? La imagen interna. Ajá, y entonces este chico no era inteligente, no, sí era inteligente, pero la zona del cerebro que se dedica a hacer eso de las imágenes internas a él no le funcionaba bien. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ok, bueno, entonces, ¿cómo se forman las imágenes internas en una etapa que ya no es preescolar? ¿No? Ya no le podemos hacer a través de la embodied cognition. ¿Cómo hacemos? Entonces es muy sencillo, miren, se toma una lámina, es una tarjeta, y como tarjeta podría ser pues como el del tamaño de un celular, ¿no? Es una tarjeta que tiene un fondo blanco y no puede ser una fotografía, tiene que ser un dibujo. Pero ese dibujo no tiene que ser caricaturizado, así que el sol no puede tener ahí su sonrisita, ¿no? Ni el conejito puede tener cara humana, así el conejito sonriendo, y en pose como de humano, no. Tiene que ser un dibujo además muy estereotipado, o sea, si es el dibujo de una silla, entonces tendría que ser, voy a ponerles un ejemplo acá con el mismo celular que tengo aquí a la mano. Les voy a poner un ejemplo de imágenes internas para decidir. Ay, mi hija le gusta el grupo SBTS y tengo aquí lleno de BTS en todos lados, páginas y páginas. A ver, entonces pensemos en silla. Ya hasta me sé los nombres de estos chavitos. A ver, ustedes tienen ahí varias imágenes. No pueden ser imágenes que sean, esto para dónde corre, para acá. Por ejemplo, estas sillas de acá abajo no podríamos elegir porque no son sillas estereotipadas. Esta silla de acá tampoco es una silla estereotipada, pero esta sí.
esta silla de acá tiene lo que debe de tener toda silla. Y no tiene detalles extra. ¿Me doy a entender con eso? O sea, tienes que buscar una imagen que tenga los rasgos generales y distintivos más esenciales, pero que no tenga adornos. O sea, no interesa si la silla tiene colchoncito o no, si el respaldo tiene una X, tiene que tener respaldo, tiene que tener asiento y tiene que tener 4 patas. Pero si es una silla giratoria, una silla de una pata, si las patas están así como, no, esos ya son adornos. Tiene que tener lo más distintivo, ¿sale? Como lo que debería de haber computado el cerebro. Entonces, si fuera mano, no tendrías que ponerle uñas pintadas, sino tendría que ser una mano, la más común, ¿no? La más general. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la silla. Así que tienes ahí una silla con estas características, ¿no? Y entonces le das la imagen, acuérdate, el fondo es blanco, lo único que tiene color es esto y que sea de un color común, así que si la silla es de madera, pues que sea del color de la madera. Y luego le vas a dar una hoja blanca. Y la hoja blanca la vas a dividir en 4 partes. Y le vas a mostrar primero esta. Entonces doblas la hoja a la mitad y le das este pedazo. Y le metes por ahí algo porque algunos dibujan y dibujan tan fuerte que van a dejar marcado en la parte que no está dibujada. Van a dejar las marcas y ya no te va a servir la hoja. Entonces ponle por ahí algo duro para que no se marque, ¿no? a las otras hojitas. Ok, entonces le vas a decir, oye, mira esta silla. Por favor, copia la silla. Entonces, esta sección es para copiar. Y mientras va copiando, van hablando de los rasgos. Oye, una silla sirve para sentarse. A ver, dibuja la parte del asiento. Y conforme lo va haciendo, tú le vas revisando. Yo me acuerdo que cuando me lo enseñaron, me ponían el ejemplo de un árbol. Y entonces me decían, si la persona está copiando el árbol así, tú le dices, oye, no, pero este tronco no es capaz de sostener todo ese follaje, se va a doblar, se va a romper, tiene que ser un tronco grueso. Oye, pero es muy poquito follaje, los árboles tienen mucho follaje, muchas ramas, muchas hojas, ¿no? Y todo eso se llama follaje. Entonces, y si por ejemplo lo ponen así, ¿no? Oye, no, pero los árboles son altos, hasta nos podemos meter ahí debajo en su sombra, ¿no? Los pajaritos por eso les encanta, porque están en lo alto y pues tú no los puedes agarrar ahí. Entonces, cuando están copiando, van hablando de la razón, del porqué de esos rasgos generales y distintivos. Entonces, a un árbol no le puede faltar tronco, a una silla no le pueden faltar las patas, ¿no? No le puede faltar el asiento. Ok, entonces copia. Ya te copió, desapareces esto y desapareces esto y le pones la siguiente y le dices, a ver, vuelve a hacer la silla. Y entonces a esto se le llama reproducción, porque es de forma inmediata. Y si la persona al reproducir, haz de cuenta que como silla te hace algo así, entonces tú le dices, oye, pero 2 patas te vas a caer. Si una silla tuviera 2 patas te caes. Y lo regresas a que vea la copia que hizo. Y lo regresas a que vea el original. Y entonces corrige. Y ya que corrige, lo tapas y que lo vuelva a hacer. Entonces a esto, como ya pasó tiempo, se le llama evocación. Y lo esperado es que tras esta corrección, tras ese análisis que hiciste acá y que hiciste acá, esta evocación sea la correcta. Y si no lo logra, pues entonces corrige, le dejas ver esta no le dejas ver, le dejas ver esta, le dejas ver esta, corrige y entonces hace una segunda evocación. Evocación 1, evocación 2 y es lo máximo. Acá de seguro te tiene que salir bien. Si no, desechas esa imagen interna, no te sirve y te vas con otra.
¿Qué objetos vas a utilizar? Los más comunes. Tienen que ser objetos y de los más comunes. Entonces, una silla, una mesa, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, una casa, les digo, un árbol, cosas comunes y que sean fáciles de dibujar. Por eso tú vas a poner acá un dibujo. Así que de las imágenes que yo les mostré ahorita, esa que les mostré es buena, pero como es una foto no sirve. Entonces, eso mismo, pero en dibujito. Ahora, hay un extra, este es como tip. Si son niños pequeños y tienen problemas atencionales, también van a tener problemas con la semántica. Y entonces haces algo similar a esto, pero les presentas la imagen sin color. Solamente les presentas el contorno, como la que está aquí. Eso apréndanlo, porque eso está muy interesante. Con eso corriges algunas cosas de semántica cuando hay problemas atencionales. Entonces, les presentas la imagen tan solo en contorno a blanco y negro. Es la silueta, ¿no? Sin relleno. Y le das al niño colores. Entonces, con un color, el niño marca. La parte que el niño marca tiene que hablar de ella. Aquí no la encimé para que no se ensuciara tanto mi plumón, ¿no? Vamos a encimarle, ¿no? Entonces, si marca eso, tiene que hablar del asiento y decir para qué sirve el asiento en una silla. Si marca esto, va a tener que decir qué son y para qué sirven. Si marca esto, tiene que decir qué es y para qué sirve. Y ya que lo marcó, entonces lo ocultas, no es copia, lo ocultas y lo tiene que hacer de memoria. Entonces esta fase no existiría, existiría esta. Y si se equivoca, entonces lo corrige dejándole ver esto. Y luego lo vuelves a ocultar y tiene que hacer. Entonces hay tres momentos, la reproducción y 2 evocaciones. Eso te sirve cuando es un problema de semántica por culpa de la atención, pero no haces un solo objeto. Le muestras tú una lámina con muchos del mismo campo semántico. Entonces le pones silla, le pones banco, banca, sillón, taburete, y de todos esos va marcando y va haciendo, total que va reflexionando sobre por qué sí y por qué no. Dentro del mismo campo semántico hay cosas que sirven para sentarse pero se llaman diferente y se ven diferente. Entonces esto se hace como para formar imágenes internas, y esto se hace también con esa variante de colorear y de no copiar. Se hace para la atención, para corregir atención y semántica. ¿Dudas de esto? A ver, Esmeralda. En el primer cuadro, que es en el de copiar, ahí se supone que ya le tiene que haber salido para después hacer la reproducción. Así es. Entonces tú no puedes avanzar a si no está perfecto. Y aquí tú corriges y reflexionas tantas veces sea posible. Por eso primero estudia tú todos esos rasgos generales y distintivos. ¿Por qué te invito a que lo estudies? Y nunca pongas una bicicleta, por ejemplo, tiene tantas partes, ¿no?, que va a ser imposible. Alguna vez con este hombre que yo les decía de lo de la cartera, puse una figura geométrica que hasta la fecha no sé cómo se llama. Esta figura, bueno, supe en ese momento porque lo investigué y luego se me olvidó, pero es esta figura. Y entonces, estábamos, él tenía unos problemillas con una parte de cálculo. Era él un contador que le iba muy bien, llevaba la contabilidad de una empresa, él económicamente ganaba bien y pum, le da un infarto cerebral, y el infarto le da justo en la zona donde están las matemáticas y parte de las imágenes internas. Entonces, esa parte también se utiliza para reconocer figuras geométricas, y entonces estaba yo trabajando con la figura geométrica esta, y le digo, a ver, vamos a ponerle un nombre, vamos a suponer que se llama José, ¿no? A ver, don José, ¿ya vio esta figura? Vea usted cómo es distinta de esta otra, ¿no? Y entonces,
No sé por qué don José me dice, ¿y cómo se llama? Y entonces yo, ándale, ¿cómo se llama? Y bueno, quise salir del problema ahí como pude, pero el hombre se da cuenta que yo no sabía. Y entonces me dice, no, ¿cómo se llama? Y le digo, ay, don José, usted no se acuerda, ¿verdad? Yo tampoco. Y me dice, ¿cómo? Tú, mi terapeuta, y no sabes cómo se llama, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y me dejó muy claro este hombre que nunca jamás debo de llegar a terapia sin saberme los nombres de los rasgos de las cosas, porque su carita de decepción fue muy grande, y de verdad para que después me tuviera confianza y pudiera yo seguirle dando terapia fue muy complicado, y todo por esta figura que hasta la fecha no me acuerdo cómo se llama. Entonces no lleguen ustedes a hacer algo así con imágenes sin saber el porqué, ¿no? De los rasgos generales y distintivos. Bueno, ¿queda claro eso? Sí, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo tengo una duda. Entonces, cuando se evoca y se reproduce, la imagen se esconde, ¿no? Sí. La original. La imagen y No esta. se le muestra. Ajá. Ah, ok. Ni la imagen ni la copia. ¿Qué cosa es reproducción? Reproducción es como una memoria de corto plazo. O sea, no ha transcurrido un minuto aún cuando inmediatamente está haciendo la de memoria. Y como es memoria, pues no hay que tener el estímulo presente, ni lo que copió ni el original. Pero entonces recuerden eso, reproducción es antes de un minuto. Después de un minuto eso ya es memoria de largo plazo. Por eso estas dos son evocación, o sea, ya es memoria de largo plazo. Pero también cuando hagas esta, tápalo de arriba y tapa esto, por eso doblaste la hojita en varias partes. Y es que luego al final se extiende todo y se le deja ver, ¿no? Como si lo logró. Este hombre que les digo, con el que rehabilité imágenes internas, al inicio se quejaba y me decía, yo no soy un dibujante, yo no vengo aquí a aprender a dibujar, pero pues imaginen si eso definió como cartera, él estaba muy perdido en las palabras que usaba. Entonces, mostrándole cómo al final sí podía hacer algo cercano a esto y ya estaba aquí dentro como abstracción en su memoria, se motivaba. Entonces, esto de ir doblando es por eso, porque luego vas a mostrarle todo. Pero sí tengan en cuenta eso de meterle algo debajo para que no se vea ni la imagen que hicieron y no la estén calcando, ni se quede marcado y también les sirva como calca, ¿no? ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, entonces ya acabamos con la parte de sustantivos y ya vimos cómo lo que estamos haciendo es trabajar con el referente y después le vamos a poner cosas extra. Tanto la terapia de enfoque psicomotor para edades preescolares sirvió para esto, como esta terapia que ya sería para edades de primaria, secundaria, ¿no? Pero recuerden, siempre y cuando en la primaria tenga un desarrollo del lenguaje y un nivel de pensamiento que no corresponda a un preescolar. Ahora vamos a ver los verbos y sus significados, porque esto no te sirve para los verbos, no formas un verbo y su significado. Entonces, ¿cómo hacerle? A eso le he llamado las constelaciones de argumentos. No se lo van a encontrar en ningún texto. Esto que les estoy compartiendo es porque llevo ya muchos años estudiando sobre los verbos. Y de todo lo que he estudiado y de todo lo que he visto con mis pacientes, me inventé esto como rehabilitación y me funcionó. En todas las edades me ha funcionado. Me ha funcionado tanto con adultos afásicos como con jóvenes, como con niños, pero incluso con algunos preescolares, pero que no tengan problemas con sustantivos, que solo tengan problemas con verbos. Entonces, existe cerquita del área de Broca y también involucrando al área de Broca, existe en esa zona de la corteza cerebral un trabajo que le caracteriza, que es el de fluidez verbal. ¿Qué es la fluidez verbal? Vamos a ponerlo en palabras muy sencillas. Los grandes almacenes de palabras, que son los sistemas lexicales o los lexicones,
Esos lexicones son memorias de largo plazo que están ubicados en regiones temporales, parietales, ¿no? O sea, temporoparietales, temporooccipitales, dependiendo de si es una palabra más abstracta o es una palabra que tiene su referente, pues se va más hacia lo occipital, más hacia lo parietal, ¿no? Pero son solo sustantivos, porque los verbos implican acciones, implican movimientos, hablamos del embodied cognition. Entonces, el lexicon de los verbos está aquí, en los lóbulos frontales. O sea, en pocas palabras, tu almacén de palabras sustantivos está acá. Tu almacén de palabras verbos está acá. Pero, ¿cómo sacas tú? Es un almacén. Y ese almacén tiene accesos, ¿no? Tiene puertitas de entrada y de salida. Pero las palabras no están vivas, no agarran sus patitas y salen del almacén. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las palabras que están almacenadas salgan para que formemos con ellas oraciones? Pues hay una función en esta zona que abarca el área de Broca y sus alrededores, hay una función que se llama fluidez de verbos. Y esa es la que va a la memoria y saca la palabra que tú necesitas. Entonces, la función cognitiva que tiene la capacidad de introducirse en un lexicón y escoger justo la palabra que tú necesitas y sacarla para que tú hables, esa función se llama fluidez verbal. Y en los niños con trastorno en desarrollo del lenguaje y en algunos adultos como los afásicos de Broca, pues esta función está muy disminuida, no se formó, está alterada. Y entonces la persona, ¿cómo la mides? Tú le pides a una persona que en un minuto te diga muchas palabras de una categoría. Entonces, ¿quieres ver cómo esta zona jala palabras que están almacenadas acá? Pues pídele, por ejemplo, animales, pídele muebles, pídele palabras que comiencen con alguna letra. Porque los almacenes tienen entradas o puertitas que pueden ser entradas fonológicas. Dime palabras que comiencen con el sonido S. Pueden ser entradas ortográficas. Dime palabras que comiencen con la letra S. Pueden ser entradas semánticas. Dime palabras que sean muebles, que pertenezcan a la categoría de los muebles. Puede incluso ser una entrada gramatical. A ver, dime puros sustantivos o dime puros adjetivos. Y la de acá, ¿no? Dime verbos, dime acciones. Verbos en infinitivo. Ok. Sobre todo, recuperar verbos en infinitivo es una función que está muy, muy disminuida en quien tiene problemas con lóbulos frontales. Y estos problemas incluyen la expresión, incluyen los trastornos fonológicos y los trastornos sintácticos, porque la fonología y la sintaxis se usan en la expresión utilizando estas zonas frontales. Entonces, un niño que tiene problemas fonológicos sintácticos tiene que tener esta región involucrada. Entonces, en algunos de los comentarios que yo les puse en sus chats, les decía que yo veía que estaban utilizando la TOA para mejorar la sintaxis de los pacientes, pero la TOA no es la opción primera a utilizar cuando ya hay oraciones. La TOA, la terapia orientada a la acción, se utiliza cuando no existen oraciones. O sea, el niño tiene solo palabras sueltas, pero no hace frases. No hay oraciones, no han surgido las oraciones. Entonces tú usas la TOA. O nada más yuxtapone 2 palabras. O cuando mucho 3 palabras, pero esas 3 palabras no tienen nada de gramática. La gramática está ausente, es papá, papá ubir, amatita voy, mamá leche, ¿no? Pero eso no es una oración, ni siquiera es una frase. Entonces, ahí usas la TOA, pero cuando se trata de niños que sí forman oraciones, pero sus oraciones son muy simples o llegan a tener fallos gramaticales, o sea, cuando hay paragramatismo, y entonces los niños te dicen, por ejemplo, correr mi hermana, yo también ir, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? A ver, están ahí muchas palabras y hay morfemas, pero no es lo más correcto. Entonces, con problemas de paragramatismo,
encontrando errores en el uso de morfemas, errores en el uso de palabras funcionales porque estas son omitidas, sustituidas o utilizadas en forma incorrecta, porque se están comiendo partes. Te dicen qué hizo, a quién se lo hizo, pero no te dicen quién lo hizo, ¿no? O te dicen qué hizo, pero no a quién. Quién lo hizo, qué hizo, pero no a quién se lo hizo. Y esa información es importante. En fin, entonces cuando hay fallos en la sintaxis, hay carencias, pero la sintaxis está, entonces utilizas esta terapia. Porque resulta que cuando tú jalas un verbo, cuando la fluidez de verbos va y recupera un verbo, ese verbo es el núcleo de la oración. Y ese verbo tiene información semántica que se va a convertir en sintaxis. Y entonces se va a realizar esa información semántica que decidamos utilizar de ese verbo. Y entonces este verbo jalará los sustantivos y jalará los adjetivos necesarios y las palabras funcionales y los morfemas. Pero si el verbo no es jalado correctamente porque el verbo es pobre en sus significados o no es muy claro en sus significados, las oraciones tienen un montón de problemas. Entonces, el trabajo con las constelaciones de argumentos sirve, 1, para enriquecer el significado de los verbos y 2, para impactar en la expresión oral, para que la persona mejore la construcción de sus oraciones a nivel gramatical y a nivel, claro, de información semántica que viaja en esa oración. Me interrumpen si algo de lo que yo vaya diciendo no es correcto. A ver, entonces, un verbo, ¿cuál es el significado de un verbo? Hace un ratito vimos los significados concretos, o sea, los perceptos de los sustantivos, porque no hablamos de los conceptos. Aquí los verbos de entrada no son concretos. Todo verbo es abstracto, porque yo no te puedo poner correr en la mano, ni te puedo poner analizar en la mano. No puedo, porque el verbo en sí mismo no es un referente, ¿no? Entonces, alguien puede estar realizando una acción que puedo yo fotografiar y tal vez en ese momento ves a alguien correr, pero no te puedo poner correr en la mano, sino a alguien que está corriendo, una foto de eso sí te puedo poner. Entonces, las imágenes visuales de los verbos son muy complicadas porque tiene que haber el quién lo hizo, con qué lo hizo, o dónde lo está haciendo, a quién se lo está haciendo, ¿no? O a qué se lo está haciendo. Entonces, de entrada los verbos son significados abstractos. Y un verbo, entonces, no tiene rasgos físicos y funcionales. Tiene argumentos, ¿sale? No tiene, acuérdense, no tiene rasgos físicos, no tiene rasgos funcionales. ¿Qué tiene? Tiene argumentos. ¿Qué son los argumentos? Tú los aprendiste desde la primaria. Son qué hizo, quién lo hizo, a quién lo hizo, con qué lo hizo, a dónde lo hizo, para qué lo hizo, por qué lo hizo. Entonces, resulta que los niños, llegando al primero de primaria, llegando más o menos a los 6, 7 años de edad, yo creo que a los 6 años sería más correcto decirlo, los niños tienen claros 4 argumentos en los verbos y los usan correctamente y entonces forman oraciones que tienen 4 tipos de información diferente. Sus oraciones, lo más largas que son oraciones que tienen hasta 4 sintagmas. Cada sintagma es un argumento realizado en la oración. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este es el verbo. Vamos a imaginar, a mí me encanta utilizar al inicio este verbo, cortar. Entonces le ponemos aquí quién. Te digo que esto tú lo aprendiste en la primaria. ¿Quién? ¿Con qué? ¿A quién o a qué? ¿Y dónde? Estos son los argumentos, la información que te puede dar un verbo. Y el verbo, que es una acción, hay alguien que realiza la acción, hay una herramienta con la que se realiza esa acción,
hay un objeto o un paciente a quien se le aplica esa acción y hay un locativo, un lugar donde se realiza la acción, pero también hay un circunstancial de tiempo, cuándo, hay un circunstancial de modo, cómo, hay un circunstancial de causa, por qué, ¿no? Bueno, entonces son modificadores, ¿no? Son elementos, algunos no son modificadores, algunos son componentes de la oración, son elementos de la oración, pero estamos ahorita viéndolos, aquí no los estamos viendo en la oración. La oración es la que tú realizas, pero aquí adentro, ¿qué hay de esa oración? Lo que hay es un verbo que tiene información semántica, que puede realizarse para convertirse en una oración. ¿Cuántos de estos argumentos puede tener un verbo? 9 argumentos puede haber constelando alrededor de un verbo. Pero de esos 9 argumentos, lo común es que todas las personas tienen que tener al menos 4 argumentos. Y de ahí vas enriqueciendo conforme tú vas conociendo más el mundo que te rodea, vas leyendo más, tus vivencias diarias, tu nivel escolar, la capacidad lectora que tú tengas va enriqueciendo los argumentos de un verbo. Pero 4 son lo mínimo. Los niños que tienen trastorno en desarrollo del lenguaje no alcanzan 4 argumentos. Esos niños están teniendo apenas 2. Cuando mucho, sus frases, generalmente el promedio de las frases o de las oraciones de los niños con trastorno en desarrollo del lenguaje es de 2 argumentos. Entonces, a ver, va de nuevo, aquí adentro, en el sistema semántico de los verbos, ¿qué hay? Hay argumentos, ¿vale? Entonces, aquí se le llaman argumentos. Y vamos a formarle los significados. ¿Qué se ve en los niños cuando hacemos esta terapia? Que los argumentos son poco pertinentes. Los niños no piensan en lo que es más común, sino piensan en justo lo que no es prototípico, justo lo que no es estereotipado. Y entonces eso no ayuda a la organización semántica, eso no ayuda a hablar. Por ejemplo, tú les dices, oye, cortar, ¿con qué podemos cortar? Siempre tienes que tener un con qué. Esta terapia funciona solo si tienes el argumento de la herramienta. Entonces, búscate verbos que se puedan realizar con diferentes herramientas. Por ejemplo, cortar, puedes cortar con cuchillo, con tijeras, con navaja, con una sierra, con rayo láser, pero no tenemos todos en nuestras casas. De los que yo conozco, nadie tiene en su casa un rayo láser para cortar. Y muy pocos tienen motosierra en su casa para cortar. Pero todo el mundo tiene cuchillo en su casa y todo el mundo tiene tijeras en su casa, entonces eso sí los esperamos acá. Bueno, vas a utilizar diferentes colores y esos colores van a, por ejemplo, aquí está la número 1 de cada nivel. Muy bien. Oye, vamos a suponer que este niño se llama Hugo. Oye, Hugo, ¿y tú sabes lo que es cortar? Y tú de seguro has cortado. ¿Con qué cortas? ¿Con qué puedes cortar? A ver, y entonces Hugo se queda, ¿no? Se ríen, no te dicen mucho, porque son personas que tienen problemas con la expresión, entonces no recuperan rápido palabras, etc. Sí, Hugo, en tu casa muchos cortan. A ver, ¿con qué cortan en tu casa? Y entonces cuando te dicen con un rayo láser, con una navaja, con una sierra eléctrica, No, pero ¿a poco en tu casa tienen un rayo láser para cortar? Porque en la mía, ¿no? Es muy peligroso. Si tuviera, yo creo me llevan a la cárcel. No, eso no. A ver, Pedro. No, a ver, Hugo. A ver, Hugo, piensa en otra cosa. Piensa en lo que hay en tu cocina. En tu cocina hay algo que tu mamá usa para cortar. ¿Con qué corta tu mamá? Cuando está haciendo la comida, ¿con qué corta? O sea, le vas orientando, pero nunca le dices el nombre del objeto. Le das pistas semánticas, pero nunca le dices ni cuchillo, ni directo te vas a describir el objeto, sino lo metes en un campo semántico, la cocina. Lo acercas un poco más, en la cocina sirve para cortar. Un poco más, tu mamá cuando prepara la comida con eso corta. Un poquito más,
Con eso se puede cortar la carne o las verduras y usas una tapa. Otro más, mira, se agarra así y cortas. Otro más, tiene filo y es o sea, vas poco a poco hasta que da, ¿no? Con la palabra. El chiste es que él te dé la palabra. Entonces aquí, cuchillo, ajá, muy bien, el cuchillo. Oye, ¿quién sí puede, en todas las casas, quién sí puede agarrar el cuchillo para cocinar? Pues el que cocina, el que prepara los alimentos. Ah, y los que preparan los alimentos, ¿cómo se llaman? Porque los que manejan un taxi se llaman taxistas, los que arreglan zapatos se llaman zapateros, y los que cocinan, ¿cómo se llaman? Cocinero, o chef, o... Ajá, entonces, a ver, vamos a ponerle el chef. El chef corta con el cuchillo, ¿cierto? Sí. Oye, ¿y qué corta con el cuchillo el chef? O el que cocina, ¿no? El cocinero le tendríamos que poner. ¿Qué corta? No le podemos poner mamá, porque la mamá no es exclusiva para cocinar, pero el chef sí, el cocinero sí. Entonces tiene que estar aquí el nombre exacto del que realice esta acción. Oye, ¿y qué corta? Pues entonces la comida, ok. Pero la comida en general, no, tú dime qué se corta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se corta las verduras y carnes. Ajá, muy bien. Oye, y las verduras y las carnes que el chef corta con el cuchillo, ¿dónde las está cortando? ¿Dónde tú ves un chef o un cocinero cortando la carne o las verduras con un cuchillo? Ah, pues en la cocina o en el restaurante, ¿no? Pero dentro del restaurante será también en la cocina. Ahora ya no quiere la imagen, algo pasó ya. Entonces, en la cocina. Muy bien. La siguiente ronda va a ser, oye, y ahora piensa en otra cosa que corte, y tú la puedes usar también, porque tú puedes usar un cuchillo, aunque no seas chef, te estás comiendo en la mesa y de seguro usas el cuchillo. Pero ese no está tan filoso. Pero otra cosa, ¿sale? Que ya no sea cuchillo, pero tú lo usas, y entonces tienes que pensar en las tijeras. Así que el número 2, el número 2 va a ser con otro color y le vas a poner tijeras. Oye, ¿y quién? Y entonces quién tiene que resultar estudiante. Porque, ajá, eres tú, pero en la escuela, ¿tú cómo te llamas? ¿No? ¿Dónde es que se utiliza? Pues en la escuela. En la escuela, el estudiante corta con las tijeras. ¿Qué corta? El papel. Y yo te recomiendo que hagas un mínimo de tres constelaciones, ¿sale? Entonces la roja fue constelación 1, la azul es constelación 2. Vamos a hacer una tercera constelación. ¿Se ve eso? No sé. A ver, vamos a ver la rosita. Sí se ve, creo mejor. Bueno, entonces, con que ahora sí, una herramienta que tal vez él no usa, pero se ocupa mucho. ¿Qué creen que me responden los niños como tercera ronda? Me hablan de las navajas y me hablan de robar o de matar. Y pues tristemente esa es nuestra sociedad ahora, ¿no? Entonces me salen constelaciones como estas. Me salen que es la navaja, que la usa el ratero. La usa ¿dónde? En la calle oscura o en la calle sola. ¿A quién? A una persona, a las personas. Entonces, ya tenemos ahí nuestras tres constelaciones. Ahora, siguiente paso, vamos a formar una oración. Pero, al inicio tú vas uniendo esto. Después el niño tiene que poder hacer la unión. Al inicio tú vas a escribir las oraciones, después él las tiene que escribir si él no tiene problemas de escritura. Si tuviera problemas de escritura, tú siempre te la pasas escribiéndolas. Entonces, primera oración, el chef corta con el cuchillo las verduras y las carnes en la cocina. Entonces, tal cual, el chef
corta con el cuchillo las verduras y carnes en la cocina. Esto obviamente va acá abajo, ¿no? Y lo haces con el color que le toca. Y luego la segunda, tú le pones eso, mira, el chef corta con el cuchillo a las verduras y las carnes en la cocina. A ver, tú haz esta. Él, y entonces te tendrán que decir, el estudiante corta con las tijeras el papel en la escuela. El ratero corta con la navaja a las personas en una calle oscura. Y entonces ya estás preparándote ¿para qué? ¿Para qué el chef hace eso? ¿Para qué el estudiante hace eso? ¿Para qué el ratero hace eso? Pues para robar, porque no quiere trabajar, o para preparar los alimentos y venderlos, o para hacer un trabajo escolar o una tarea. Y entonces enriqueces, ¿no? Hasta 5 argumentos te convienen, más allá de 5 no tiene caso, porque ya has enseñado al cerebro y el cerebro generaliza. ¿Cómo lo haces en un niño que no lee ni escribe? Pero que no puedes hacer la TOA porque sí tiene oraciones, pero las hace mal. Entonces utilizas dibujos. Así que te tienes que buscar la acción cortar, pero que la acción cortar no necesariamente se haga con las tijeras, ¿no? Sino vas a tener que tener una mano con las tijeras, una mano con el cuchillo, una mano con la navaja o con el bisturí o con lo que sea. La acción cortar, y luego acá solita las tijeras, y luego acá un estudiante, y luego acá un papel, y luego acá una escuela. Entonces utilizas imágenes y el niño selecciona las imágenes una vez que el niño las dice verbalmente. Según yo veo que si le acerco a eso, de repente enfoca y ya. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el trabajo con las constelaciones de argumentos. ¿Qué ocurre? Aquí, fíjate, la parte del chef. El chef, aquí es un sintagma. Con el cuchillo, este es un sintagma. A las verduras y carne, este es otro sintagma. En la cocina, este es otro sintagma. Entonces aquí son sintagmas y cada sintagma cumple un rol temático. Un sintagma es una agrupación de palabras que tienen un núcleo, que es una palabra de contenido, y que dan un tipo de información, que tienen un rol temático. Y ese rol temático es la herramienta, es el objeto, es el locativo, es el agente, es el circunstancial de causa, de modo, de lugar, ¿no? Entonces, esos sintagmas tienen roles temáticos. Los roles temáticos apuntan a los argumentos. Entonces, acá son roles temáticos, acá son sintagmas, pero aquí adentro en el sistema semántico son argumentos. Por eso, si un verbo carece de argumentos, o sus argumentos están todos, pues no son los más frecuentes, no son los más pertinentes, entonces esos argumentos no permiten que el niño haga oraciones con facilidad, pero si tú reflexionas sobre los argumentos y los obligas a construir una oración con esos argumentos, le estás enseñando al cerebro cómo recuperar un verbo, cómo prestarle atención a los argumentos y cómo estos realizarlos en una oración. Estás haciendo el procesamiento psicolingüístico. Nuevamente les repito, esto no lo vas a encontrar así enseñado como te lo estoy enseñando en algún libro, porque esto es resultado de mi doctorado, ¿no? De todos los años que llevo estudiando los verbos y los trastornos del lenguaje con verbos. Entonces, pero sí que te digo que funciona, porque llevo también como unos 5 años probándolo con pacientes de diferentes tipos y en todos funciona muy bien. Nada más tienes que hacer tu adecuación. Si estás trabajando con un adulto que empieza a demenciarse y empieza a alterar el lenguaje, pero es un adulto con un nivel profesional muy alto, pues a lo mejor no empiezas con cortar con cuchillo, ¿no? Tal vez empiezas, no sé, con algún otro verbo, pero tampoco hay muchos verbos que tengan diferentes herramientas que puedan realizar la acción. Así que yo lo que te sugiero es que te hagas un listado del verbo y sus 4 herramientas o 3 herramientas. Verbo y, ejemplo, regar. Pues puedes regar con una cubeta, puedes regar con una manguera, puedes regar con una regadera. Pintar, puedes pintar con pincel, con un color, con una brocha,
con un aerosol, ¿no? Pero a ver, peinar, por ejemplo, pues nada más te peinas con el peine o con el cepillo, ¿no? Pero no hay más con que te puedas... Es más, te peinas con el peine y te cepillas con el cepillo, pero no te metas en líos donde semánticamente crees problemas, ¿no? Que la acción de verdad se pueda realizar con 4 instrumentos o 3 instrumentos distintos y siga siendo la misma acción. El ejemplo de peinar y cepillar es muy bueno para ver que nada más se va a realizar con una sola herramienta. ¿Dudas? Ok, ha quedado muy claro entonces. Eso es bueno. ¿Qué me falta de enseñarles? A los equipos que les escribí, ¿ya expliqué todo? Bueno, pues entonces, siguiente parte y última. Revisé sus planes terapéuticos y revisé sus sesiones. Y algunos de ustedes todavía tienen por ahí algunos fallos. Si son fallos que fueron fáciles de corregir, o sea, yo calculo que ustedes no necesitan una asesoría para corregirla, simplemente se los mencioné y lo van a poder corregir. Pero si el fallo que están presentando es resultado de una confusión, esa confusión la tenemos que arreglar de forma individual. La ocasión anterior, cuando estuve haciendo las asesorías, me di cuenta que necesitaban que yo les enseñara a desglosar los objetivos específicos como si fuéramos avanzando a través de muchas sesiones. Pero eso me di cuenta como después del tercer equipo que yo había asesorado. Por eso hoy me di cuenta que aquellos equipos a los que no les enseñé esa fase, pues todavía no lo presentaron correcto. En todo el resto que sí hice esa muestra, pues lo hicieron muy bien. Entonces, en algunos por esa razón los estoy citando, porque no les enseñé como a todos los demás. En otros lo que tienen todavía son confusiones que yo considero que son de tipo metodológicas, o sea, todavía están proponiendo cosas que no son pertinentes. Por ejemplo, todavía están proponiendo un método de terapia miofuncional tradicional o clásico cuando en los niños eso no se utiliza y entonces ese es un error metodológico importante y lo tenemos que discutir. Aunque se ha dicho en la semana que correspondió, aunque bueno, se está presentando ahorita y hay que aclararlo. En algunos otros lo que tienen es que todavía los objetivos específicos se parecen mucho a un objetivo particular, que son el caso que les decía, ¿no? De los que no detallé cómo ir desglosando. Algunos otros es formato, pero esa falta de formato de verdad les creó problemas muy serios en la presentación de la sesión. La sesión es incorrecta por culpa del formato. Entonces yo ahí les puse a algunos de ustedes, tenemos que vernos en asesoría. Yo ahorita tengo tiempo de ahorita a la 1 de la tarde, que me volvieron a poner un paciente de la clínica. Entonces, antes de la 1, antes de atender a ese paciente, yo me puedo quedar con los que quieran asesoría y puedan, porque sé que tienen otras materias. Y si no se puede, pues nos tenemos que ver entonces en la noche. Pero no puedo muy noche por cuestiones de salud, tengo que dormirme a las 10 de la noche a más tardar, si no me está haciendo daño para algo que me estoy tratando en mi cabecita. Entonces estoy recomendando vernos a las 8 de la noche, porque también me di cuenta que asesorías de media hora es muy complicado cumplirlas, entonces vernos a las 8 para tener un colchón de un poco más de media hora para poder asesorar. Y quisiera poder ver solo un equipo por día. Ya comenzó el diplomado, este sábado es mi primera sesión, entonces no los puedo ver el día sábado. Del congreso virtual que tuve fue riquísimo, fue muy bueno. No hay cosas que les puedan servir a ustedes ahorita en esta asignatura. Si nos vemos más adelante en lenguaje de adultos, ¿no? Les compartiré seguramente de lo que aprendí, porque sí pude
pude conocer en exposición a personajes que todavía viven, que hicieron aportes muy importantes para nuestra formación. Por ejemplo, Baddeley, ¿no? El autor que habla de la memoria de trabajo, todavía está vivo y es un señorón en el campo de la memoria de trabajo verbal. Y a él, por ejemplo, lo escuché con una ponencia de casi 2 horas, muy interesante, hablando de la memoria de trabajo verbal. Entonces, esta está afectada en algunos pacientes, como los de Broca, y para la materia que tenemos ahorita basta lo que les mandé en el video, que respeta mucho todo lo que Baddeley dice sobre esta memoria. Pero para lenguaje en adultos sí vale la pena analizar un poco más lo que él propone para aclarar algunas confusiones que tienen algunos terapeutas. Bueno, entonces les agradezco lo del sábado, que me permitieron estar ahí. Pero entonces, para terminar la asignatura, algunos equipos sí los tengo que ver. Ya me dicen si ahorita nos quedamos o si me piden asesoría entre semana. Por favor, comuníquense conmigo ya a través de sus chats individuales para no saturar el chat grupal. Y entonces, a partir de la clase de hoy, ya pueden sumarle a las actividades que les hacía falta de los planes terapéuticos que van a considerar estas técnicas que vimos el día de hoy. Ya podrían concluirla y entonces ya podrían entregarla. Así que todavía no me he metido en esta semana a la plataforma, así que después de hoy, después de como las 3 de la tarde, ingresaré a la plataforma para ampliar los tiempos. Se los voy a cerrar al día domingo, de manera que tengan ustedes de aquí a esa fecha para meter lo que les pide la plataforma con las adecuaciones que yo hice para el lenguaje infantil, ¿no? Y lo que ya está para habla y voz. Porque ajá. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, mi equipo no comentó en el foro por lo mismo de que nos hacía falta la última actividad. Entonces, si lo amplía, podríamos subirlo, no hay problema. Qué bueno que mencionas eso. Efectivamente, hubo equipos que yo les pedí que no metieran nada la semana pasada, porque lo que iban a meter era incorrecto. Entonces, tenían que esperar hasta que yo enviara los videos, que nunca terminé de enviar, ¿no? Y bueno, se están cubriendo ahorita con la clase de hoy. Entonces, sí, esos equipos que la semana pasada no tenían información para concluir y meter en lenguaje infantil o en habla y voz, me avisan por chat individual para que yo identifique y pueda abrir. El espacio lo abro para todo el mundo, pero considero la calificación sin problema para quienes lo metan, ¿no? en ese momento, porque a ese acuerdo llegamos. Gracias por recordarme. Entonces, esta semana también entregaríamos ya el proyecto individual final. No, creo que ese se entrega el día 11, ¿no? Si no mal recuerdo. No he revisado. No me acuerdo ahorita, pero te lo escribo más tarde, o sea, hoy en la tarde te lo escribo por el chat del grupo. Ahí les pongo, recuerden que el trabajo final se entrega en la fecha tal. Ok, gracias. Ahorita lo que sí deben de estar entregando seguramente es la versión de borrador en equipo, ¿no? Esa sí se entrega, lo que me enviaron al chat, pero con las correcciones que yo les haga, eso cárguenlo en la plataforma y es un trabajo en equipo para habla y voz. Para infantil es un trabajo individual que van cargando, pero es lo mismo, o sea, ustedes replican lo que entregó uno, lo entregan los demás. Ya como trabajo final, entonces ahí sí cada quien dé su formato, ¿no? Ahí sí que se vean como que son diferentes en formato, aunque el contenido es el mismo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, nosotros somos del equipo 1 de habla y voz. No sé si nos podemos quedar después de aquí. Sí. Mandé mensaje a WhatsApp por el grupo, bueno, de nuestro equipo. Está bien. Sí, claro. Era como que el que ganara, ¿no? Yo tengo ahorita, les digo, de aquí a la 1 y puedo recibir los que sea que se queden. Profesora, y mi equipo de lenguaje infantil somos el equipo 5, ¿se podría oír a las 8? Sí. Ajá, y entonces hoy ya no puedo ver ningún equipo más en la tarde. Así que por favor escríbeme ahí en tu chat de equipo, escríbeme que ustedes son los de hoy a las 8 de la noche. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una última duda. ¿Sí?
De lenguaje infantil tenemos que hacer esta semana lo de la sesión terapéutica. ¿Sí? Y bueno, mi equipo ya puede concluir eso porque ya nos explicó hoy en la clase y ya pues podemos trabajar con eso. Mi pregunta es, ¿se va a seguir con el formato de la semana pasada con la tablita de los objetivos o ya los objetivos tanto general y particulares se ponen en listados? ¿O se siguen, por ejemplo, en la tabla como estaban? No, ya los ponen en listados. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Quién más? Nada más, por favor, no borren, no desaparezcan las tablas, ténganlas en algún momento por ahí hasta que no acabe el semestre. Por si yo en algún momento les pido, por ejemplo, en esta ocasión algunos de ustedes anexaron algunas tablas por ahí y yo tuve duda y entonces bajé y vi y dije, aquí está la organización de etapas. No, sí, aquí están los objetivos desglosados. Me sirvieron esas para no pedirles o para no corregirles. Es particularmente un equipo al que le corregí lo que tiene que ver con lectura, escritura y matemáticas. El objetivo particular, la redacción no era muy buena, pero me fijé y yo había revisado ya los objetivos particulares y por alguna razón a ese objetivo no le presté atención, pero entonces se los escribí tal cual como debería de ir y no hice ya ninguna otra observación porque me di cuenta que había sido carencia mía. Tal vez porque como lo de aprendizaje escolar no compete a la materia, pues tal vez por eso no le presté atención, pero de una vez le di ahí una corregida en redacción. Pero las tablas que ese equipo me envió me sirvieron para darme cuenta que fue una carencia mía, no una carencia del equipo. Entonces no desechen sus tablas, ténganlas por ahí en algún lugar para que yo pueda en algún momento solicitárselas y aclarar cosas. Profesora, ¿Sí? Nosotros somos el equipo 4 de lenguaje infantil, ¿sí? Y nosotros en la plataforma no hemos subido nada por lo mismo de que no tuvimos asesoría. Entonces nos dijo que no subiéramos hasta que tuviéramos asesoría. Ajá. Pero, queríamos saber si nos iba a abrir espacios para subir desde la actividad de los hallazgos clínicos, objetivos. Sí, no te preocupes, ustedes, soy consciente de que no eres el único equipo, son 2 equipos a los que no les pude asesorar ya por tiempo, o no sé por qué. Creo que me comí todo el tiempo en habla y voz y no dejé tiempo para el lenguaje infantil, algo así ocurrió. Y entonces soy consciente de ellos y a ustedes les tengo que acompañar porque no pueden terminar el semestre así. Entonces, por favor, díganme qué día los veo. Es probable que los tenga que ver 2 días, entonces escojan de la semana 2 días, pero escójanselos, híjole, pero ya estamos a jueves. Entonces, pues mañana y luego tal vez el lunes. Sí, mañana lo podemos ver, profesora. Ok, entonces ya escribe de una vez en el chat de tu equipo, ponme ahí que los veo mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. Ok, gracias, profesora. Si ustedes pudieran en algún momento durante el día, podemos intentar ajustarnos también para que no sea necesariamente de noche, pero si no, les ofrezco ese horario de las 8 que sí puedo. ¿Otra duda más? Sí, gracias. Pues parece que ya es todo, entonces cualquier otra cosa nos comunicamos a través de WhatsApp y por la plataforma van a entregar hasta que yo diga que ya está eso bien, ¿no? Entonces a los que les escribí que ya, pues ya fraccionen y metan en lo que corresponde del lenguaje infantil y a los que no, comuníquense conmigo para ver qué vamos a hacer. No son muchos, son como 4 equipos, ¿no? Los que están por ahí pendientes. Ahorita ya hablaron 2 equipos, 3 equipos, entonces ya nada más me faltará por ahí uno que no está hablando ahorita. Bueno, pues yo estoy en comunicación con ustedes para ver si la próxima semana todavía nos vemos, ¿no? En alguna clase como esta. Que tengan muy bonito fin de semana, que estén todos bien y tengan salud. Hasta luego. Gracias. Voy a parar el video.